Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquello que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy tenemos con nosotros como invitada en los platós de Canal 4 TV a la diputada regional por Nueva Canarias, doña Carmen Hernández Jorge, y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, comenzando la semana y bueno, bien. Pues doña Carmen, me gustaría comenzar en este caso hablando de Canarias, y en este caso hablando del Pacto Canarias por la Vivienda. Bueno, todos sabemos, y los oyentes que me escuchan, las personas que están detrás de la tele, saben que tenemos un problema serio de vivienda en Canarias. No se construye una vivienda pública desde el año 2009, más de una década. Y sin embargo, las cosas no han ido a mejor, sino que las familias, por desahucios, porque no han podido pagar el alquiler o desahucios en su momento hipotecario, pues siguen necesitando una vivienda. A eso se le suma toda esa gente joven que quiere independizarse, que quiere bueno, pues vivir una vida autónoma con su pareja o solo, y que tampoco tienen posibilidad. Por eso el Gobierno de Canarias está impulsando un pacto por la vivienda, donde los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias, los cabildos y también la patronal de la construcción, se pongan de la mano y busquemos fórmulas para de una manera ágil dar respuesta a un problema que en el caso de Telde, y llevo el área de vivienda, es un problema serio. Tenemos muchas familias sin recursos, con unos ingresos muy bajos o sin ingresos, que no pueden alquilar, porque hoy los alquileres se han disparado y además para alquilar una casa te van a exigir pues un sueldo fijo, alto, una serie de meses de fianza, es decir, unas condiciones que la mayoría de la gente de a pie pues no puede asumir. Por tanto, construir viviendas públicas a precios bajos, a precios sociales, es una cuestión de mucha necesidad. Esto de la ley que quieren poner o aprobar por el techo del alquiler, ¿cómo lo valora? Absolutamente, es decir, la vivienda no es un bien de lujo. La vivienda es un derecho fundamental, es decir, las familias no pueden hacer su vida normalizada ni su proyecto de vida si no hay una vivienda. Hay casos en Canarias que son absolutamente inauditos. En Lanzarote, un médico que se ha trasladado a Lanzarote para trabajar en un hospital, o un maestro para dar clases, puede tener que verse viviendo en un barracón o en alguna habitación que alguien le preste, porque las viviendas todo el mundo utiliza ahora la vivienda para uso vacacional porque le es más rentable al dueño de la vivienda, y nos estamos encontrando con un problema serio social con el tema de la vivienda. Aquí el gobierno tiene que liderar este proceso para construir vivienda pública, para esas viviendas que hoy están vacías, comprarlas o alquilarlas por parte del gobierno. Los propios ayuntamientos también podríamos alquilar y ponerla a disposición de las familias que más lo necesitan. ¿Apuesta usted porque se realice el tema de la vivienda vacacional, que hay un seguimiento riguroso? Por supuesto, es decir, vivienda vacacional sí, pero ordenada y regularizada. No puede ser, ni todo puede convertirse en vivienda vacacional, porque al final vamos a crear una burbuja que va a terminar estallando. Si todo el mundo utiliza su casa como una vivienda vacacional, eso al final los precios van a bajar y al final perdemos todo. Y en segundo lugar, porque no es razonable que todas las viviendas en cualquier lugar tengan ese uso. Estoy de acuerdo con que hay que regularlo. Es normal que exista este modelo. Existe en todos los lugares donde hay turismo. El uso vacacional de la vivienda tiene ventajas porque permite movilizar una economía para mucha gente que sale del circuito de la economía de los grandes hoteleros o de los grandes turoperadores. Por lo tanto, me parece que tiene sus ventajas para la economía local, pero hay que regularlo. Tiene que haber unos límites y tiene que haber unas condiciones mínimas de calidad de esas viviendas. Otra de las cosas que está en el candelero y preocupa sobre todo mucho a padres y a madres. Hablamos de las casas de apuestas, aquellas que incluso están ubicadas cerca de centros escolares. Sí, eso es un asunto que desde hace tiempo nos vienen alertando los profesionales en la ludopatía, es decir, la gente que trabaja con aquellas personas que tienen un problema, es una enfermedad de salud mental, la de ser adicto, porque al final no solo se es adicto a sustancias, como puede ser el alcohol o otras sustancias nocivas, sino también se puede hacer adicto al juego. Eso es el concepto de la ludopatía, y estamos viendo que están creciendo esas casas de apuesta de una manera vertiginosa en los barrios, muchas veces en barrios obreros, es decir, que responde también a que muchas personas sin trabajo ven en la apuesta una manera de ganar dinero rápido
Y también nos preocupaba y nos preocupa el que muchos jóvenes, a veces menores de edad, también estén haciendo apuestas o en las casas de apuestas o en casa online. Es un problema serio. El gobierno del Estado, el nuevo ministro que lleva consumo, que también lleva este asunto, el señor Garzón, ya también ha expresado su inquietud por este tema, y en Canarias el consejero Julio Pérez se ha comprometido a una iniciativa que hemos presentado de Nueva Canarias a cambiar la ley que regula las apuestas y el juego para, primero, que estén más lejos de los colegios. No puede ser que en 50 metros haya una casa de apuestas. En segundo lugar, para controlar mejor el acceso de menores. Y luego para que haya campañas preventivas, que la gente sepa que apostar online empieza siendo un juego y se puede terminar convirtiendo en un problema serio para la persona que lo hace y para su familia. Hay personas que se gastan todo su salario, todos sus ingresos en el juego. Es un problema de salud pública importante. Pero ¿cómo podríamos controlar? Porque bien, controlar los establecimientos, podemos controlar a esos menores, cosa que usted ha puesto sobre la mesa y nos preocupa, pero a través de online. Bueno, ahí por ejemplo, si te pones sobre la mesa la posibilidad, hablando con las entidades bancarias, se puede hacer de controlar el uso de tarjetas, es decir, que el tema de las tarjetas, porque para apostar online tienes que tener una tarjeta, y esa tarjeta suele ser del adulto. Hay mecanismos para que esa tarjeta esté bloqueada en ciertas apuestas, es decir, que no se pueda utilizar para apuestas online, es decir, que ahí se pueden hacer, existen fórmulas, pero evidentemente la clave está en la prevención, en la escuela, en la familia, trabajar con los menores para que sean conscientes de que no es un juego, y por supuesto la publicidad, porque va a ser muy difícil que tú le expliques a un niño de 14 años que apostar es malo cuando ve a su ídolo del deporte, salud, éxito, diciendo que hay que apostar, o algún presentador de televisión. Ese es el enganche. Exacto, y eso además hace que parezca que bueno, es como si mañana viéramos a Messi anunciando que hay que beber cubatas todos los días. Pues difícil será entonces combatir el tema del consumo del alcohol en la infancia. Eso se prohibió y ahora hay que prohibirlo también. Sabes que las personas en ciertos horarios y en la tele no se puede publicitar el consumo de alcohol o de tabaco, y menos por personas famosas. Pues igual hay que hacerlo ahora para el tema de las apuestas y del juego. Habla usted de esa prevención a través de la educación, y a través de la educación también esta sociedad, y yo no sé lo que está pasando con esta sociedad, porque entre más tenemos que estar más informados, y estamos más informados, y hablamos de las redes sociales, fíjate usted por dónde, y no sé lo que ha pasado con esta sociedad, porque vamos hacia atrás, y en este caso hablamos de una lacra, la lacra de la violencia de género. Sí, hombre, es verdad que nunca antes la sociedad ha tenido tanta información, pero también es cierto que analicemos si esa información es la correcta. Hoy nos decían en un medio que la mayoría de los datos, de la información que consume la gente hoy, es en las redes sociales. Claro, todo lo que sale en las redes sociales todo el mundo es periodista, todo el mundo informa, todo el mundo da información y todo el mundo la da por buena. Y muchas veces en las redes sociales se pone información que es falsa, que está distorsionada, que está manipulada, o simplemente que es antigua, y te sale un meteorito que está cayendo y resulta que el meteorito ese cayó hace 10 años. ¿Qué pasa? Si la gente joven no aprende a que la información hay que contrastarla, que es importante conocer la fuente, y que sea una fuente fidedigna, es decir, una fuente de la que tú puedas confiar, es difícil controlar, por tanto, esa desinformación. Pero el problema que usted pone sobre la mesa va más allá de tener más o menos información. Tenemos un problema social serio que no es nuevo, que es el problema del patriarcado, de esa cultura en la que el hombre ejerce, o algunos hombres, pero como modelo de sociedad, ejerce un rol de superioridad sobre la mujer, y eso se expresa de muchas maneras. Una de las maneras en las que se expresa, por ejemplo, es el tema de los salarios, es decir, dos personas haciendo la misma tarea, dedicándole el mismo tiempo. Si eres hombre, cobras más que si eres mujer. Por poner un ejemplo que todo el mundo va a compartir porque es objetivo, esto no es opinable. Luego, efectivamente, el machismo, la desigualdad, la violencia en su sentido más extremo se expresa de una forma tremenda a través de la violencia machista, de esa violencia, de ese terrorismo machista, que es difícil estamos viendo. Este año además las cifras son terribles. Estamos viendo que, a pesar de que parece que como sociedad estamos todos de acuerdo en que hay que acabar con ella,
Digo parece porque hay partidos políticos que están cuestionando lo que es una cuestión obvia, que es que hay una violencia que no es contra cualquiera, es contra las mujeres por el hecho de ser mujer. A veces se proyecta, exacto, se proyecta por los hijos para castigar a la mujer. Contra un más bebé. Exacto, para castigar a la mujer, ese caso de esa niña tremendo de 3 años. Esto es un problema complicado, yo creo que hay que abordarlo de manera integral. Primero, por supuesto, la prevención, el trabajo en la escuela, con la familia, enseñando a los chicos a desarrollar un rol masculino positivo en defensa de la igualdad. Creo que la mayoría de los hombres creen en la igualdad y son hombres respetuosos con los derechos de la mujer, y ese tipo de hombres tiene que salir a la palestra a defender una sociedad sin violencia machista. Luego también enseñar a las chicas, a las jóvenes, cuáles son esas relaciones de igualdad y cómo se deben desarrollar de manera saludable. Luego creo que es fundamental que la justicia tenga recursos para, cuando hay una denuncia, proteger a la víctima y poner todos los medios para que no ocurra nada serio y grave. Y luego yo creo que tenemos que... el otro día tuve la mala suerte de presenciar un incidente de violencia de un padre hacia un hijo, y realmente no pude evitar pensar que tenemos un problema social serio. Los altos índices de pobreza y exclusión también están vinculados a la violencia en su sentido más amplio, y tenemos que hacer una reflexión en Canarias que esta pobreza y esta exclusión que se ha cronificado durante décadas está generando personas, hombres y mujeres, que tienen problemas emocionales, que tienen trastornos en su conducta, que consumen sustancias que también trastornan esas conductas y que se expresan a través de la violencia. Por tanto, yo creo que como sociedad a este asunto le tenemos que dedicar más tiempo, más medios, más recursos económicos y más profesionales de la materia que nos ayuden a revisar los proyectos y los programas a ver si están funcionando. Y yo además creo que es necesario que haya más hombres que lideren la lucha contra la violencia machista. Es decir, es necesario que se vea que este no es un problema solo de mujeres, sino que es un problema que nos afecta a todos, y que todos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, debemos luchar por erradicarlo. Eso sí, aquellas personas que en estos momentos no están viendo y se sienta, aquella mujer que se sienta en estos momentos, en esta situación, 016 es el teléfono de ayuda. Ahí hay un equipo enorme, profesional, que la va a atender rápidamente. No tengan miedo, marca 016, eso sí, eso no dejará huella en la factura del teléfono, pero sí lo dejará en el número cuando lo marca, por lo cual bórrelo de su equipo telefónico para que desaparezca esa llamada. Los animo, aquella mujer que en estos momentos se encuentra en esa situación, que dé ese paso, 016. Hay un equipo humano que están esperando que usted lo llame para poderla ayudar, porque hay que ayudarla. Porque hay que tenderle esa mano y darle esa garantía, esa seguridad. Y acompañar en el proceso, porque denunciar es difícil, pero luego, cuando la gente está casada, tiene una vida familiar con esa persona, luego hay que acompañarle en el proceso para evitar que retire la denuncia, que a veces ocurre. Hemos avanzado en eso. Sí. Hemos avanzado en eso, y es una de las primeras medidas que yo he aplaudido, que actúe de oficio ya los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando hay una denuncia se va a retirar, actúen ya de oficio. Se sigue adelante con esa denuncia. Es una de las primeras medidas. Chapo. Proteger a los menores también, que es terrible la desprotección de los menores. Tiene que cambiar el Código Civil para que el menor, que su padre está condenado por maltrato... Que no lo entendemos. No, nadie lo entiende. Como si es una persona violenta con su madre, ¿cómo va a ser un padre idóneo? Y le da la custodia compartida. Sí, eso es algo que no es impensable en este siglo, y estoy convencida. Lo decía el otro día la ministra, que eso se terminará cambiando en el Código Civil. Es algo que no se entiende, y algo que tampoco entendemos, y sobre todo los menores tienen que reflexionar. Y decíamos que a través tienen más información, pero que no se sienta muy orgullosa porque su novio le controla la llamada, que no se sienta muy orgullosa porque su novio le dice con quién va, con quién no va, dónde está, con quién estás hablando, con esta... No, eso no se puede permitir. Sí, es un mal concepto de lo que es el amor. Sí. El amor no es control, el amor es confianza. Es libertad. Es libertad y es respeto a cada uno y a los deseos de cada uno. Todo eso se educa y se trabaja. Y la sociedad en su conjunto también. Yo creo que a veces somos muy tolerantes. La música, por ejemplo, para mí es un elemento fundamental, porque la música educa o contraeduca. Y solo hay que ver los videoclips para ver el modelo de relaciones que se está propiciando entre hombres y mujeres y hombres. No es un modelo de igualdad,
volvemos muchas veces a estereotipos de mujeres cosificadas, ¿no? Como objeto de reclamo sexual, y eso hay que trabajarlo con las mujeres y con los hombres, no solo con una parte, las dos partes tienen que ser. La mujer no prestarse a eso, las chicas a retroceder, porque eso es un retroceso. Hemos luchado muchísimo las mujeres para que se nos vean como personas y no como un físico, sino como seres humanos que tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Como para volver otra vez a esa etapa, que es lo que va propiciando toda esa música latina, toda esa música, esas letras que dejan mucho que desear. Yo creo que también por ahí, porque eso influye, hay mucha gente consumiendo horas y horas de esos mensajes que son tremendamente machistas. Lo vemos como normal, y no es normal. Se llega a normalizar, y lo oyes en cualquier lugar, en algunas fiestas incluso. Nosotros en Telde nos planteamos eso y llegamos a conseguirlo, es decir, los grupos musicales que eran contratados para participar en eventos pagados por el ayuntamiento nos tenían que pasar previamente las letras de las canciones, y aquellas letras que tuvieran contenidos machistas, vejatorios, o incluso hay letras, Loquillo tiene una letra que habla de matarla, y ese tema se sigue tocando en la fiesta. Son temas que debieran estar prohibidos. ¿A alguien se le ocurre que un grupo pudiera tocar una canción diciendo que hay que matar a la gente por ser de una raza? No, sería apología, ¿verdad?, del terrorismo. Pues esto es igual, sería apología de otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo machista, que se ha cobrado más víctimas a lo largo de la historia que el terrorismo de ETA. Qué pena que algunos que nombran tanto a ETA para sacar sus banderas políticas, como la ultraderecha de Vox, no le parece que este terrorismo, pues no solo no le importa, sino que intenta incluso diluirlo como si fuera un problema de violencia más. Esperemos que entre todos ponemos un granito de arena para acabar con esta lacra, y que no tengamos que anunciar ni decir lamentablemente que ha habido una víctima más, que se acaben ya y que no haya más víctimas. Ojalá que sea así, sí. Esperemos. Doña Carmen Hernández, usted también, como decíamos al inicio de esta entrevista, es primera teniente alcalde de la ciudad de Telde. Uno de los retos más importantes que usted se ha marcado es la apertura de las escuelas infantiles, ponerlas al servicio de los ciudadanos, de las vecinas y vecinas. Aquellas escuelas infantiles que otro gobierno tomó la decisión, después de ir a Corea a buscar un premio, cerrarla al día siguiente. Así es. En los años que tuve la responsabilidad de dirigir esta ciudad, hasta mayo de 2019, afrontamos retos importantes. Pudimos prácticamente pagar la deuda, nos queda poco, que si todo va bien se pagará en este año 2020. Pudimos resolver muchos problemas judiciales, pagar las expropiaciones, pagarle a los proveedores. Pasamos de un periodo medio de pago a proveedores de más de 400 días, a lo que tenemos ahora, que está en torno a los 70 y pico, 80 días, depende del mes, es decir, una reducción muy importante. Y hubo asuntos que intentamos resolver, como poder abrir las escuelas, pero me encontré con todas las puertas cerradas. Me cerró las puertas el gobierno de Canarias, a pesar de que es su competencia legal, las escuelas infantiles. No encontré tampoco apoyo en otras instituciones, y se abrió una puerta, por cosas del destino, en los presupuestos generales del Estado, pues siendo presidente el señor Rajoy, y gracias al voto, al diputado 176, a Pedro Quevedo, que pues cosas también del destino, o también del trabajo político de Nueva Canarias, hoy sigue siendo diputado en el Estado, y además un diputado necesario, porque junto con el voto de otros tenemos hoy gobierno en España, al frente el señor Pedro Sánchez, gracias al voto también de Pedro Quevedo. Bueno, de todo ese proceso hemos conseguido una subvención que hemos conseguido renovar para poder abrir las escuelas. Estábamos en el proceso de arreglarlas, ya se ha acabado la reparación de la escuela infantil de la Herradura. Estamos ultimando la de Ginamar, y la de las Remudas, que empezó un poco más tarde porque era la que más devastada quedó por el vandalismo y por el deterioro, fue quemada en varias ocasiones, pues esa se va a retrasar un poco, pero ya tenemos acabada prácticamente la de la Herradura. Entonces nuestro objetivo es, de manera inminente, ya estamos trabajando con el proyecto de gestión de las escuelas, con el proyecto pedagógico, con la contratación de las educadoras, para muy pronto, yo espero que incluso antes de lo que muchos creen, podamos abrir un plazo de matrícula y empezar a hacer que los niños y niñas de Telde, que así lo deseen, puedan optar a una plaza pública de 0 a 3 años y recuperar un servicio muy importante. Primero, es importante para que las madres y los padres puedan trabajar. Luego es importante porque Telde, en esos barrios donde están las escuelas, hay muchos padres obreros que
y padres con situaciones difíciles, y vamos a ayudarle a que los niños estén en una situación de poder desarrollar, compensar esas desigualdades, tener una alimentación equilibrada, etcétera. Todo eso es muy importante, pero para mí lo más importante es la educación, es decir, que en esa etapa, porque mire, hablábamos antes de la lacra de la violencia, si desde pequeñitos conseguimos que ellos se sientan iguales, niños y niñas, esos niños y esas niñas no van a reproducir el rol. Los expertos dicen que la violencia se copia, es decir, los maltratadores fueron maltratados en muchos de esos casos. Esto no es una justificación, es una realidad, porque al final, aunque parezca que tú dices yo no voy a hacer lo que me hicieron, la mente humana es compleja y está demostrado que un porcentaje alto de las personas que maltratan fueron maltratados de niños o vivieron situaciones de maltrato en su vida familiar. Por tanto, si nosotros somos capaces desde la más tierna infancia de generar un ambiente para el niño y la niña donde se desarrolle la igualdad, el respeto a las diferencias y propiciar la igualdad en derechos, así se construye una sociedad igualitaria y así es más fácil que las futuras generaciones esta lacra no exista. Por tanto, yo creo en esa etapa educativa es muy importante. Los expertos dicen que mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero los primeros 6 años de vida no es que sean importantes. Está demostrado que los niños que de 0 a 6 años están bien estimulados, viven en un ambiente de armonía, escuchan música, practican actividad física y se les motiva y se les estimula, esos niños tienen menos posibilidades de fracasar y de suspender cuando sean mayores que los que no recibieron ese apoyo. Esto es muy importante, porque esto es lo que hace que en el futuro podamos tener generaciones más preparadas, más libres, más críticas y en una sociedad, como decía antes, más igualitaria. Por lo tanto, yo creo firmemente en la educación 0 a 3 años, no es un acto de fe solamente, los científicos ya lo tienen claro, por eso en Europa los vascos, que son ejemplos de casi todo, en el País Vasco los niños ya van al colegio con 2 años, a los colegios de infantil y primaria, donde los nuestros van con 3, en el País Vasco van con 2, y de 0 a 2 lo lleva el ayuntamiento. Ese para mí es el modelo, así lo estoy diciendo también en el gobierno de Canarias, que son quienes tienen que ir poco a poco asumiendo esta responsabilidad, empezando con los de 2, y entre todos generar una red de escuelas públicas de calidad, donde nuestra infancia, nuestros más pequeños puedan tener un espacio de aprendizaje y de convivencia positiva para su presente y para su futuro. Y además se da una circunstancia en las escuelas infantiles, yo que soy profesora, cuando los niños van creciendo, los padres se van alejando del centro educativo. Ya en el instituto se alejan del todo porque además el niño no quiere que aparezca. Pero cuando son pequeños, los padres están todo el día allí. Y ese es un buen momento para nosotros ayudar a los padres también a hacer escuelas de familia, a darle herramientas a los padres para ser mejores padres, para tener, porque a veces, muchas veces los padres nos podemos equivocar por desconocimiento, no ningún padre quiere nada malo para su hijo, a veces es por desconocimiento, porque no tienes las herramientas, no tienes el conocimiento de cómo afrontar ciertas situaciones cuando el niño pequeño no quiere comerse el puré, por ejemplo, por poner un ejemplo, o cuando el niño te monta una pataleta en el medio del supermercado y se tira como las cucarachas con las manos hacia arriba, ¿no? Cómo reaccionar ante esas situaciones. Estas son cosas cotidianas, pero que los expertos en educación infantil saben cómo afrontar. Esa etapa es muy interesante y muy positivo el trabajo que se puede hacer con los padres. Pero usted ha hecho una labor después de un cierre tajante, de darle la espalda por un gobierno a la ciudadanía, ha intentado buscar cómo poderla, no entiendo por qué ahora se está buscando todavía y poniendo esos palos en esa rueda, que si ahora se va a sacar el concurso por servicios sociales, que si ahora el no sé qué, que si ahora, todos son reparos. Y el único reparo que tiene que haber es que se tiene que abrir las escuelas infantiles, que hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de Telde. Eso se llama responsabilidad política, que no se esté buscando argumentos, historia y algo de otro mundo para que no se lleve a cabo. Es que parece no se gobierna, se oposita en contra de la ciudadanía, sí, no del gobierno, sino de la ciudadanía. Mire, se siente usted así. Yo yo digo que superé el pequeño trauma, que darte cuenta que hay personas que están en política pero que no les importa el pueblo. Esto es una conclusión dura para mí, porque yo llegué a la política pensando que todo el mundo intentaba hacerlo lo mejor posible. Luego te vas dando cuenta que no, que hay gente que entra en política por muchas razones, pero entre ellas no está la de ayudar a su pueblo, porque si no, no se entiende, como usted bien dice. Es decir, durante 4 años nadie de la oposición me preguntó qué iba a pasar con las escuelas, si las iba a abrir o no. No, perdón, sí me preguntaba el Partido Popular, quien las cerró.
La misma persona, además, que la cerró, me preguntaba de vez en cuando cuándo las iba a abrir. Y yo pensaba, bueno, pues parece que ahora que la cerró le importan las escuelas. El último pleno, ya una semana antes se había anunciado en la reapertura y que vamos a gestionarlas a través de Fomenta, de la empresa pública. Ni un solo grupo de la oposición, ni uno solo, me preguntó por las escuelas. Conclusión, ven la política, cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para nosotros, y se equivocan. Un buen político tiene que estar al lado del gobierno cuando lo hace bien, y estar al lado y empujar, y crítico y fiscalizador cuando se está equivocando, pero estar en contra de todo, aunque sea bueno para la ciudad, para el pueblo, a mí me parece además imperdonable. Si yo crearía una ley que prohibiera ese tipo de políticos, es decir, no se puede estar en política, usted jura la Constitución, y jurar la Constitución es que usted va a defender los intereses generales, y los intereses generales son los intereses de sus ciudadanos, o alguien va a cuestionar que tener una escuela infantil es interés para los ciudadanos más pequeñitos y para sus padres, ¿no, verdad? Pues entonces, si usted no cumple su juramento, usted tiene que irse. Es decir, yo en eso soy radical, es decir, me parece imperdonable que haya gente que está en política y que solo quiere que nos equivoquemos, que no hagamos cosas. Yo sé que hay gente que no se alegra de que vaya a abrir las escuelas, que les dio un disgusto el día que lo anuncié. Es que es terrible, pero estoy convencida que les dio un disgusto, y la prueba está en que nadie salió en el pleno último a decir chapó por el gobierno que va a abrir las escuelas y que cuente con nuestro apoyo porque vamos a estar a su lado en este proceso. Es como tendría que ser. Es como tendría que ser. Y cuando nos equivoquemos, pues que se metan con el gobierno cuando no. Mire si hay cosas para criticar, mire si hay cosas en la ciudad que no funcionan como a mí me gustaría, y por tanto yo entendería que la oposición las criticara, porque efectivamente no funcionan como a mí me gustaría. Decenas de cosas, pero en aquellas cosas que son buenas para el pueblo, ahí deberíamos estar todos unidos y no utilizar a la ciudadanía como arma arrojadiza contra el gobierno de turno. Yo creo que es un error, y además es un error imperdonable. Y en eso yo creo que el pueblo no es tonto y se da cuenta quién se preocupa verdaderamente por sus problemas y quién está aquí solamente para criticar, que nunca se le oye poner en valor algo positivo que hace el gobierno. Nunca les oía a ninguno poner en valor que habíamos pagado la deuda. ¿Qué pasa? ¿Que les gustaba pagarle intereses al banco? Ah, que nos lo hubiéramos gastado en otras cosas, no podíamos. Había solo dos opciones, o el banco o pagar la deuda. Si la dejábamos en el banco, seguía comiéndonos los intereses y no nos quitábamos el plan de ajuste. Más intereses que hay que pagar ahora, porque sí, ahora es la nueva claro, ley que tienen los bancos, que tiene que pagar encima, por tener ese dinero en los bancos. Encima, y cantidades importantísimas. Franco favor que le han hecho a los amigos banqueros. Por eso no querían algunos que pagáramos la deuda. Pero si yo pago la deuda antes, me quito el plan de ajuste, que es lo que a mí me tiene amarrada a la ciudad para poder invertir en más asfalto, invertir en los colegios, en las canchas deportivas, en las subvenciones a los clubes de deporte, en que las escuelas yo no esté dependiendo a que nadie nos dé el dinero. ¿Por qué tiene Telde que depender de otros para tener sus escuelas infantiles abiertas cuando nosotros nos sobra dinero y lo tengo en el banco? Telde debe en el futuro, y esa es mi posición, financiar sus propias escuelas infantiles cuando salga del plan de ajuste, igual que lo financia Galder o lo está financiando Valsequillo o Santa Lucía. Toda la isla lo hace así. Las Palmas optó por un modelo externalizado que ahora le está dando algún problema. Yo no soy partidaria de privatizar las escuelas infantiles, pero por lo menos estas que son públicas, y al futuro veremos, pero estas tres creo que las debemos gestionar nosotros, y debemos con los impuestos de los vecinos. Yo estoy segura que mañana hago una encuesta y pregunto en qué están de acuerdo los vecinos en gastar sus impuestos, y estoy segura que marcarían la casilla de las escuelas infantiles, porque es un asunto en el que todo el mundo, hasta los que no tienen niños pequeños, pero tienen sensibilidad, porque o tienen nietos, o tienen un sobrinillo pequeño, o ya tuvieron a sus propios hijos y saben de la importancia de este recurso. Y en ese sentido yo creo que la oposición no está a la altura. Yo sinceramente creo que la oposición en Telde no está a la altura de lo que la ciudad se merece, de lo que la ciudad necesita. Le falta compromiso por esta ciudad. También yo a veces lo entiendo, cuando las personas llegan a la política y nunca han tenido en su trayectoria compromiso por la comunidad. El compromiso no llega un día, te acuestas por la noche sin compromiso y te levantas con compromiso. Es decir, o la gente le ha importado a la gente alguna vez en su vida, o para mí si no, pues no me creo que tú estés en política por los demás. A lo mejor estás por ti mismo, por lo que sea. A veces a la gente le gusta estar hasta porque creen que es un título que le da prestigio el ser concejal o concejala, o ser alcalde o alcaldesa. Yo sinceramente nunca lo viví de esa manera, lo viví como una enorme responsabilidad. Yo cada vez que pasaba por un sitio que había un agujero,
me sentía responsable de ese agujero, o un edificio que tenía un problema, o un solar donde había suciedad, o cuando nos faltaban policías, o cuando las escuelas estaban cerradas. Si eso se llama responsabilidad, y yo apelo a esa responsabilidad de los grupos de la oposición para estar a la altura de lo que la ciudad necesita y de lo que esta ciudad se merece, porque yo sí puedo decir que lo percibo en el día a día, que la mayoría de la ciudadanía de Telde es una ciudadanía madura, paciente, porque miren que han tenido paciencia, y además diría que con mucho sentido común. En esta reapertura de las escuelas infantiles se recuperará a los trabajadores y trabajadoras, porque Telde tiene el grupo de gobierno, no, el anterior, y yo creo que la institución, una deuda con esos trabajadores y trabajadoras. Y le digo por qué, porque yo no he visto, y creo que eso me honra a ese grupo de personas. En su momento, cuando se tomó la decisión de cerrar tajantemente, ya meditado y premeditado y con la alevosía, de cerrar las escuelas infantiles. Otro tema a lo mejor sería que la querían privatizar, a lo mejor puede ser esa es la idea. Fue su intención, luego no pudieron, pero lo intentaron. La idea, pero el compromiso de esos trabajadores de trabajo, y en esta casa nos consta en un debate en el cual ellos se comprometían, ellos y ellas se comprometían, decían, nosotros vamos a bajarnos el salario, si hay que bajarnos el salario, buscaron 1000 herramientas para poder seguir, no solo no perder su puesto de trabajo, sino seguir con ese trabajo y esa labor que hacía social con esos niños y niñas. Por lo cual esa deuda se va a recompensar nuevamente, se va a recuperar a esas personas, a esos profesionales. Vamos a ver, efectivamente se cometió una enorme injusticia, no solo porque se ofrecieron a ayudar diríamos, sería un problema económico que costara menos las escuelas, sino que durante los años que estuvieron ahí al frente, yo pude vivir 4 de esos años, son unos grandísimos profesionales, y la dedicación, el cariño, la responsabilidad que siempre tuvieron con esos niños. Que ponían dinero en su bolsillo. Exacto. Para comprar material. Cuando yo entré, que dejó la concejalía doña Sonsoles Martín, en el año 2007, a ver, sí, fue después de 2003, 2007, en 2007, sí. Yo nunca lo dije porque yo entendía que era malo para la imagen de las escuelas, pero lo que yo me encontré era que no había fruta, porque la máquina para triturar y hacer papilla de fruta estaba rota, y la empresa que la arreglaba no le fiaba al ayuntamiento porque no pagaba, que no había yogures, que no había tenedores, y muchas veces los yogures cuando yo llegué los compraban las propias trabajadoras. Eso recuerdo perfectamente esto. Y nosotros nos pusimos manos a la obra para arreglar todos esos problemas. Mejoramos las escuelas, arreglamos la de la herradura, creamos la lista de sustituciones, cambiamos el chope, que era un picadillo. Yo tenía un bebé en aquel momento y yo decía, bueno, si yo a mi bebé no le doy picadillo, que era un sucedáneo del jamón cocido, ¿por qué se lo vamos a dar a estos niños? Lo cambiamos por jamón cocido, mejoramos en todo lo que pudimos, la formación de las educadoras, se le dio primeros auxilios, firmamos un acuerdo con la universidad y con el hospital para revisar la dieta y que fuera nutricionalmente equilibrada. Es decir, hicimos un cambio, creamos un proyecto educativo con el que luego fueron a Corea, ganaron el 2.º premio a nivel mundial y luego la cerraron a los pocos meses. Ese proyecto educativo se impulsó estando nosotros al frente del gobierno, y por tanto cuando a esas mujeres se las echó, porque mayoritariamente las mujeres se las echó de aquella manera absolutamente irrespetuosa, sin valorar que muchas llevaban 15, 20 años trabajando allí dejándose la piel, fue una gran injusticia. Yo en el mandato anterior como alcaldesa me comprometí a reparar esa injusticia, y en los propios juzgados, porque ellas tenían todas, la mayoría habían puesto demandas contra el ayuntamiento, a llegar a un acuerdo de conciliación bendecido por el juzgado, en el que si algún día se volvían a reabrir, ellas tendrían opción a entrar. Y en esa estamos. Ellas se les ha dado la opción a entrar, estamos en el proceso de que ellos manifiesten fehacientemente quiénes quieren entrar y quiénes no, y tendrán prioridad las que estaban. Algunas ya no quieren por razón de edad, se han jubilado, incluso algunas tienen otros trabajos y les va bien. Pero aquellas que quieran volver van a poder volver. El resto se cubrirá con gente que tenga la titulación, como ellas, que la tienen, por cierto, todas en educación infantil 0 a 3, y se abrirá una lista de sustituciones o de reserva, como hace la consejería, para cubrir las vacantes que nos vayan quedando y sustituir si hay alguna baja, etcétera. Por tanto, haremos un mecanismo mixto, las que estaban, que quieran más gente nueva que se quiera incorporar, eso sí, con mecanismo de pública concurrencia. Todo el mundo podrá optar y en base a la experiencia, a los puntos y la formación, pues tendrán una más prioridad que otra, habrá una lista.
ordenada, como hace la Consejería de Educación. El contrato de recogida de residuos y limpieza se va a llevar a cabo. ¿Cómo vamos a cumplir esa sentencia? Otro de los asuntos es que de verdad es que el ayuntamiento da para trabajar 24 horas todos los días durante 8 años y no se arreglan todos los temas. Este asunto sabe que es producto de una sentencia que nos obliga a quitarle, el juzgado le quita el contrato a FCC y se lo adjudica el propio juzgado, una adjudicación que viene mandatada por un juez, a Valoriza, que es una UTE con Santana Cazorla. Y bueno, ya hemos hecho el traspaso, ya empezó la UTE en Valoriza, hermano Santana Cazorla, y ya estamos con el nuevo contrato. No sin alguna incidencia, pero mejor porque todos estábamos un poco inquietos de cómo iba a ser el traspaso, darles de alta a los trabajadores todos subrogados en la nueva empresa. Eso se ha producido con absoluta normalidad, los contenedores, etcétera, y estamos ajustando algunas cuestiones que todavía quedan por ajustar. ¿Presupuesto 2020? Bueno, estamos ya a punto. Inminentemente se aprobará de manera definitiva. Vamos a tener unos presupuestos que ya son mejores que los del año pasado, más los teníamos prorrogados, que son los presupuestos del 2018. Son presupuestos expansivos, donde hemos hecho un aumento importante para los colegios, para el mantenimiento de colegios, que era una cuestión que nos preocupaba. En ese presupuesto ya aparece el incremento del contrato de la basura en 1 millón de euros, que nos va a permitir mejorar el servicio. Se notará en los próximos meses porque vamos a poder contratar a más personal. El recorte del contrato, eso es lo bueno que tiene esta sentencia, que nos obliga a recuperar el contrato en su estado original. Eso tiene muchas consecuencias positivas. La primera, más personal y también más control. El ayuntamiento podremos, a través del director del contrato, fiscalizar que la empresa haga su trabajo, cosa que se cargó el gobierno anterior, recortó el contrato, eliminó limpieza de playas, limpieza de fiestas en los barrios, echó a muchísima gente a la calle, paró la maquinaria y encima se quitó a la persona que tenía que fiscalizar el contrato para que la adjudicataria cumpliera rajatabla. Un desastre de contrato. Todo eso se va a resolver con la nueva contrata y yo creo que en los próximos meses los ciudadanos verán poco a poco cómo el servicio mejora y sus calles vuelven a estar como en otra época, pues mejor, más limpias y se limpian con más frecuencia. Doña Carmen, Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, asignatura también pendiente. Otro ejemplo de cómo actúa la oposición. Nuestra compañera Minerva Alonso pues está en un proceso, desde aquí quiero mandarle hoy se operaba, mandarle un saludo, un abrazo, una pronta recuperación. Ella es una mujer fuerte y va a salir reforzada de este proceso de este problema de salud, y no pudo asistir por una complicación de última hora que le impedía estar ahí. Pues la oposición se opuso a que lo único que íbamos a aprobar no era el plan general. ¿Cómo vamos a aprobar el plan general? Íbamos a aprobar que el plan se adaptara a la ley, simplemente, es decir, hacer lo que dicen los abogados. Oye, el plan que usted estaba redactando ya no se adapta a la legislación, tiene que hacer usted una serie de cambios, adáptese a la ley. Luego ya habrá mucho debate en el fondo del plan, qué cosas nos gustan, qué no nos gustan, y ellos como oposición van a poder debatir. Pues no quisieron que tratáramos el asunto y lo tuvimos que dejar sobre la mesa. Lo llevaremos en el pleno desde que podamos y tengamos los 14 votos asegurados para que podamos iniciar el proceso por el cual ese plan general se revise, todas las alegaciones que ya se hicieron, porque el plan es el mismo en cuanto al fondo del documento. Lo que se va a hacer es, todas las alegaciones que se hicieron y están dentro de la ley nueva del suelo, se incorporarán en este nuevo documento. Y habrá opción a que algunos ciudadanos que la otra vez no hicieron alegaciones lo hagan ahora, si podrán alegar 2 veces a este plan, y corregiremos aquellas cosas que la nueva ley nos pide corregir, como por ejemplo adaptarnos a toda la normativa medioambiental y lo que es los informes medioambientales actualizados. ¿Cuál fue el argumento por parte de la oposición? Que querían un proceso participativo más largo, y le dijimos, pero sí, el proceso viene ahora, pero primero hay que aprobar este acto en el pleno para luego para que pueda haber un proceso participativo de la ciudadanía y la ciudadanía opine sobre este plan. Que no hay altura ni hay compromiso verdadero con esta ciudad, que es el no por el no. Doña Carmen Hernández, un placer tener en esta casa. Gracias por estar con nosotros compartiendo esa información, especialmente para los vecinos y vecinas de Canarias como diputada regional y para los vecinos y vecinas de Telde como primera teniente alcalde. Muchas gracias a usted y buenas tardes. Pues cerramos esta entrevista con doña Carmen Hernández Jorge. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de información.